Bueno, buenos días. Me disculpo si hay un ruido por ahí, pero están haciendo mucho ruido acá en la calle. Pero bueno, Em, antes de empezar la clase de hoy, a quienes van a ir a la salida, por favor, revisen el correo. Me imagino que ya lo hicieron. El coordinador de la salida, que es el profesor Juan Manuel Larraondo, les envió un correo con unas instrucciones muy detalladas para que ustedes pues no tengan ninguna duda con respecto al desarrollo de lo que va a ser la salida. Si tienen alguna pregunta adicional con respecto a esa logística, pues yo no les puedo responder. Lo ideal sería que les ayude él. El profesor es el encargado de todo eso. Mm, Lamentablemente yo este sábado tengo un compromiso académico también con mis estudiantes de aplicaciones geotécnicas. Tengo un parcial programado que está programado desde el Departamento de Ingeniería Civil desde el principio del semestre y pues no lo puedo mover por esa razón, porque está programado desde el principio del semestre. Entonces no podré asistir ni por la mañana ni por la tarde a la salida. Entonces confío en que quienes vayan van a tomar todas las fotos y van a sacar un buen registro para que le puedan contar a los compañeros que no van a poder ir. Entonces, por favor, les recomiendo mucho eso. Traigan por lo menos algunas fotos de los equipos, algunas fotos de los conos, algunas fotos de los dilatómetros que se van a utilizar. Si por alguna razón se cambia un poco el plan y se sacan muestras inalteradas, pues por favor saquen fotos y videos de ese proceso. Y nada, si algo yo el lunes les estaré escribiendo a quienes asistieron para que me pasen algunas de esas fotos y algunos de esos videos y los mostramos acá en unos 10 15 minutos para que quienes no asistieron también tengan más o menos una idea de qué fue lo que se hizo. Eh, Listo, eso por ahí. Entonces, en la clase pasada empezamos a hablar de un tema que es fundamental en mecánica de suelos y en la mecánica en general, y es el tema de esfuerzos. Entonces empezamos a hablar de esfuerzos y estábamos hablando de esos esfuerzos enmarcándolos en una cosa que llamamos principio de esfuerzos efectivos. Este principio de esfuerzos efectivos, como les dije yo en la clase pasada, es tal vez el postulado fundamental de lo que nosotros entendemos como mecánica de suelos y es el que nos dice a nosotros básicamente qué es lo que va a controlar el comportamiento mecánico de nuestro material en términos de la deformación que va a sufrir y en términos de la resistencia que va a desarrollar. Recuerden eso. El principio de esfuerzos efectivos nos habla a nosotros de deformación, resistencia. Y aunque esto no es lo correcto, por lo general uno lo encuentra resumido ese principio de esfuerzos efectivos en una ecuación que dice que el esfuerzo efectivo en dirección vertical, que se simboliza utilizando sigma prima z, es la diferencia entre sigma z y U, que es la presión de poros. ¿Por qué digo yo que es incorrecto hablar que el principio de esfuerzos efectivos se puede resumir únicamente en esta ecuación? Pues porque además de esta ecuación, que simplemente nos está describiendo qué son los esfuerzos efectivos, el principio de esfuerzos efectivos lo que nos está diciendo es que este esfuerzo efectivo, la diferencia entre el total y la presión de poros, nos va a permitir a nosotros entender cómo se deforma el suelo y cómo se desarrolla su resistencia. Entonces hay que tener en cuenta esas tres partes, la ecuación, la deformación y la resistencia. Ahora, como es el esfuerzo efectivo el que nos permite hablar en términos, el que nos permite describir la resistencia del material, pues podemos adentrarnos nosotros a una primera definición de lo que será un factor de seguridad. Entonces vamos a ver eso en la primera parte de la clase y después vamos a hacer un recuento de algo que seguramente ustedes ya han visto, pero que necesito que tengamos todos claros de ahora en adelante, y es la estática de fluidos. Bien, entonces antes de arrancar con la clase, no sé si tengan alguna pregunta de lo que vimos en la clase anterior
¿Alguna pregunta en general? Bien, entonces hagamos un recuento de lo que habíamos adelantado del ejercicio que estábamos planteando en la clase pasada. Habíamos dicho, bueno, para entender este concepto de esfuerzos efectivos, calculemos los esfuerzos efectivos o el estado de esfuerzos en varios puntos de un perfil que tiene estas características. Entonces dijimos, es un perfil de suelo que representamos con esta simbología en el que se encontró que el nivel freático estaba a 1.5 metros de profundidad, y eso es lo que nos está representando esta línea azul con este flotador y estas líneas cortas que tenemos por acá. Y entonces este nivel freático lo que nos está diciendo a nosotros es, fundamentalmente, de esta línea hacia arriba tenemos nosotros que la saturación es menor al 100%. En este caso es del 77%. Y de esta línea hacia abajo tenemos que el agua que está en los poros de nuestro material llena por completo los vacíos, y en la medida en la que están llenos por completo los vacíos, el agua de los vacíos está interconectada entre sí, y como está interconectada entre sí, podemos decir que se está generando una columna de agua, y esa columna de agua es la que nos genera a nosotros la presión de poros. Recuerden que cuando hablamos de presión de poros estamos hablando de la presión del agua en los poros. Bueno, entonces teníamos estas propiedades del material, medimos estas distancias que son profundidades con respecto a la superficie del terreno. Y por acá tenemos una distancia que es con respecto a la superficie del nivel freático. Y a partir de estas dos, pues ya podemos nosotros empezar a calcular el estado de esfuerzos de nuestros puntos, que dijimos, el punto A se desarrolló en clase, el punto B se desarrolló en clase y el punto C les había quedado a ustedes de tarea. ¿Cómo utilizamos nosotros esta información? Pues con esta profundidad aquí obtenemos el esfuerzo total. Con esta profundidad de acá obtenemos presión de poros. Este esfuerzo total es sigma z total, esta presión de poros es U, y ya con esa información podemos calcular del que estábamos hablando, que es el esfuerzo efectivo. ¿Cómo? Con esta ecuación de acá. Listo. Bueno, fíjense que en este paso al que llegamos en el final de la clase anterior, cometimos un error. El valor que nos dio en este par de ecuaciones estaba errado. Yo en un principio había dado este par de valores, alguien hizo la operación en la calculadora y nos dio unos valores ligeramente diferentes. Tal vez la calculadora estaba en radianes o tal vez cometió ahí un error de digitación, pero los valores que yo había dado en un principio sí eran correctos. Entonces, estos dos que están aquí son los esfuerzos efectivos en dirección horizontal que va a tener cada uno de los puntos que estábamos analizando, que eran el punto A y el punto B. Bueno, entonces hagamos acá un recorrido de lo que se hizo en términos de cálculos. Como les dije, con esta columna de profundidades con respecto a la superficie calculábamos el esfuerzo total en los puntos A y B, nos había dado 18.7 y 37.85. Luego, con la información que está en esta columna, calculábamos las presiones de poros, U, nos había dado que para el punto A, fíjense que este punto tiene una saturación menor al 1%, digo al 1 o al 100%, nos había dado que la presión de poros es 0 kilopascales. Y después, este punto que ya estaba bajo el nivel freático, y en el que teníamos que la saturación sí era del 100%, pues ya podíamos calcular cuál era la presión de poros, que iba a ser diferente a cero, y en este caso nos estaba dando 4.91 kilopascales. Listo. Entonces ya teníamos esfuerzo total, ya teníamos presión de poros, podíamos calcular esfuerzos efectivos.
Lo hicimos para el punto A y para el punto B, restándole al esfuerzo total la presión de poros, restándole al esfuerzo total la presión de poros, y nos dio 18.7 y 32.94 para el punto A y B respectivamente. Con estos esfuerzos efectivos en dirección vertical, es decir, para el punto A ya conocíamos cuál era este esfuerzo que estaba actuando en esta dirección, ahora nos preguntábamos cuál era el esfuerzo que estaba actuando en esta dirección. Y dijimos que era función de esta magnitud de acá, y lo íbamos a encontrar como K sub 0 por sigma z. Y entonces ese K sub 0 es una formulación semiempírica que produjo o que propuso Jackie a mediados del siglo pasado, en la que decimos que la relación entre el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal, fíjense que uno podría también presentar K sub 0 como sigma x efectivo sobre sigma z efectivo, ¿no? La relación entre estos dos componentes del estado de esfuerzos se puede calcular como 1 menos seno del ángulo de resistencia de nuestro material por la raíz cuadrada de la relación de sobreconsolidación. Ya más adelante veremos cómo determinar la relación de sobreconsolidación y también cómo determinar este ángulo de resistencia, pero pues es importante que ustedes tengan presente el significado de esta ecuación. Listo. Entonces, corregidos estos valores, podemos pasar al punto C. Entonces, como esto era un quiz que tocaba tener para hoy, una cosa muy fácil, ustedes ya me pueden decir cuál es el esfuerzo total que teníamos en Z para el punto C, cuál es la presión de poros que teníamos para el punto C, cuál es el esfuerzo efectivo en Z y cuál es el esfuerzo efectivo en X para este punto C que ustedes tenían que hacer de quiz. ¿Me dicen, por favor, cuánto les dio? Disculpa, no te entendí, estaba muy bajito. ¿Cómo? 67.35. 67.35 kilopascales. No, profe, 57.46. Ok. No, a mí me dio 67.25. Profe, me dio 57.45. Bueno, entonces hay mucha polémica. Calculémoslo todos a ver cuánto da esto. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Me voy a traer el dibujito para que sea todo mucho más claro. Limpiemos esto un poco, que no esté tan saturado de información. Bueno, entonces queremos encontrar los esfuerzos que está soportando nuestro punto C. ¿Qué dijimos del punto C? La profundidad Z con respecto a la superficie, que es esta superficie de acá, nos está dando 3 metros. La profundidad HW con respecto a esta superficie del nivel freático nos está dando 1.5 metros. Ahora, ¿qué significa el esfuerzo total? El esfuerzo total está representando de alguna manera el peso de todo el material que está sobre el punto. Ahora, ¿qué tenemos nosotros encima del punto? Encima del punto tenemos una columna de agua, encima del punto tenemos un espesor de material que tiene un peso unitario total 1 y tenemos otro espesor
de un material que tiene un peso unitario total 2. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular cada uno de estos componentes? Bueno, esta columna de agua, fíjense que está incluida de alguna forma en el peso unitario total 2. Entonces, el peso unitario total 2 incluye el peso del agua. Eso ya lo vamos a ver ahorita con otro ejemplo. Pero entonces lo que tenemos que tener en cuenta en el cálculo de nuestro esfuerzo total en dirección vertical va a ser el espesor de material que tiene peso unitario 1 y el espesor de material que tiene peso unitario 2. ¿Cómo lo hacemos? Veamos acá. Tenemos que el espesor del peso unitario o del material que tiene peso unitario 1 es 1.5 metros. Y el espesor del material que tiene peso unitario 2 va a ser 1.5 metros. Entonces, ¿cómo calculamos acá el esfuerzo total? Va a ser 1.5 metros por peso unitario 1 más 1.5 metros por peso unitario total 2. Esto entonces será 1.5. ¿Me dicen por favor cuánto nos había dado este peso unitario? 18.7 kilonewton metro cúbico más 1.5 metros por ¿cuánto? 19.65. 19.65 kilonewton metro cúbico. ¿Y esto nos da entonces cuánto? $57.52. 57.52 kilopascales. Entonces, corregimos acá, 57.52 kilopascales. Ahora, ¿qué nos falta? La presión de poros. ¿Cómo calculamos la presión de poros? Pues sabemos que es HW por peso unitario del agua. Ya en esta tabla conocemos que HW es 1.5 metros, entonces será 1.5 metros más, por 9.81 kilonewton metro cúbico. ¿Y esto nos da cuánto? 14.72. 14.72 kilopascales. Llenamos acá 14.72 kilopascales. El esfuerzo efectivo en dirección vertical nos da entonces 57.52 kilopascales menos 14.72 kilopascales. ¿Esto nos da cuánto? 42.8. 42.8 kilopascales. Llenamos acá. Y entonces este valor que nos queda faltando aquí es K sub 0 por 42.8. K sub 0, recuerden, es 1 menos seno de 30, porque eso es lo que el laboratorio nos dice que es el ángulo de resistencia de nuestro material, por la raíz cuadrada de 1. Y esto tiene que estar dando 21.4. Listo. ¿Tienen preguntas de dónde salen estos valores que estamos viendo acá? Profe, yo no entendí bien cómo, o sea, por qué en sigma Z se hizo así. Es que en el punto B se le había restado el espesor. Ya, entonces, en el punto B que habíamos hecho, ¿dónde estamos? Peso, punto A, punto B. Listo. ¿Qué habíamos dicho nosotros?
Acá teníamos que tener en cuenta el peso del material, que tiene peso unitario total 1. Y acá teníamos que tener en cuenta el peso del material, que tenía peso unitario total 2. Entonces, ¿qué planteamos? Dijimos, esto que está aquí es el espesor del material que tiene peso unitario total 1, que es lo mismo que habíamos planteado allá. ¿Y qué tenemos acá? Acá lo que estamos diciendo es la profundidad del punto menos el espesor que ya tuvimos en cuenta acá arriba, que es el espesor de el material que tiene peso unitario total 1. Entonces veamos eso, pero acá en el ejemplo que estábamos desarrollando. ¿Qué tenemos? Nuestro punto está a una profundidad de 3 metros. De estos 3 metros, 1.5 tienen peso unitario total 1 y el resto pues tendrán el peso unitario total 2. ¿De dónde surge entonces este 1.5? Pues este 1.5 surge de la resta entre Z y pongámosle aquí el espesor, o sí, pongámosle H espesor, de el peso unitario total 1. ¿Y esto es qué? 3 metros menos estos 1.5 que ya teníamos en cuenta acá, menos 1.5, y de aquí es que sale ese 1.5. ¿Sí respondí a la pregunta? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, hagamos una cosa. Estos esfuerzos o estos estados de esfuerzos que tenemos para nuestros puntos A, B y C, vamos a representarlos de dos maneras. Por un lado, vamos a representarlos utilizando el círculo de Moore. Por otro lado, vamos a representarlos utilizando un perfil en el que vamos a ver cómo se va moviendo el estado de esfuerzos en la medida en que vamos bajando en profundidad. Entonces me alejo aquí un poco. Vamos a dibujar 3 círculos de Moore. El primer círculo de Moore que vamos a dibujar lo vamos a dibujar de color verde y nos va a representar el punto A. Se quedó un micrófono abierto. ¿Hay una pregunta? El segundo círculo de Moore que vamos a dibujar lo vamos a dibujar de color morado y nos va a representar el punto B, o nos va a representar el estado de esfuerzos del punto B. Y el último círculo de Moore que vamos a dibujar será de color naranja y nos va a representar el estado de esfuerzos del círculo de Moore, del punto C, perdón. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar estos círculos de Moore? ¿Qué necesitamos para dibujar un círculo de Moore? Necesitamos conocer dos puntos, por lo menos, pues. ¿Qué necesitamos para conocer dos puntos? Para conocer dos puntos tenemos que conocer el plano en el que actúan y tenemos que conocer la magnitud del esfuerzo. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Veamos. ¿Qué acabamos de calcular nosotros? Estamos representando un elemento infinitesimal de estas características y estamos diciendo, en este plano de acá, actúa un esfuerzo al que nosotros llamamos sigma efectivo Z. Y en este plano de acá, actúa un esfuerzo al que llamamos nosotros sigma efectivo X. Entonces, conocemos en qué plano actúa y conocemos la magnitud del esfuerzo, entonces conocemos los dos puntos necesarios para dibujar el círculo de Moore. Empecemos con el círculo de Moore que nos va a representar el punto A. Nos está diciendo el cálculo que el esfuerzo que actúa en este plano horizontal, que es sigma Z, tiene una magnitud de 18.7 kilopascales. Dibujémoslo a buena escala. Regálenme un segundo aquí para dibujarlo bien.
Más o menos aquí nos está dando a nosotros el esfuerzo efectivo vertical del punto A. Bien, el esfuerzo efectivo horizontal de este punto A, es decir, el esfuerzo que está actuando en este plano que estamos viendo acá, tiene una magnitud de 9.35 kilopascales, y entonces eso nos va a dar como por aquí, hagámoslo bien a escala, nos da exactamente ahí donde acaba de quedar esta línea, pongámosla por acá. Esto es sigma X para el punto A. Y entonces para dibujar el círculo de Moore, pues lo que hacemos nosotros es poner un círculo que pase por ambos puntos. Ay, pues. Hagamos una cosa. Uy, casi que no me sale esto, ¿ah? Listo. Entonces, con este círculo de color verde estamos representando este estado de esfuerzos, que es el que está controlando pues nuestro punto A. Entonces, pongámosle aquí una notica. Estado de esfuerzos del punto A. Bien. Pasemos al siguiente punto, el punto B. ¿Qué nos está diciendo el cálculo que desarrollamos en la clase pasada y que terminamos de desarrollar hoy? Nos está diciendo que el esfuerzo que actúa en el plano horizontal, es decir, sigma z, es 32.94. Entonces, nos da más o menos por acá, dibujémoslo a escala, 32.94. Nos da exactamente aquí. Entonces, esto es sigma z efectivo para el punto B. Y luego nos dice que el sigma x para este caso es 16.47, sí, que nos da más o menos por aquí. Entonces es sigma x, perdón, me acerco aquí porque si no, no me sale, sigma x para el punto B. ¿Qué hacemos? Ponemos nuestro círculo de Moore. Listo. Este círculo de Moore nos está representando a nosotros el estado de esfuerzos del punto B. Y de la misma forma, pues vamos a dibujar el último, que es desde 42.8 más o menos por aquí. Entonces este es sigma z para el punto C hasta 21.4, que nos da como por acá. Esto es sigma x del punto C. Lo mismo, trazamos nuestro círculo de Moore, pongámoslo aquí. Y ahí tenemos nuestros tres círculos de Moore que nos están representando los estados de esfuerzos de tres puntos independientes entre sí. Bien, ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué utilidad tiene dibujar estos círculos de Moore? Pues bien, fíjense que si nosotros estos círculos de Moore los acompañamos
Permítanme hacer una cosa aquí para limpiar el dibujo. Quitemos esto de ahí para que no nos sature la representación. Bien, si nosotros estos tres círculos de Moore los acompañamos de eso que ya hemos mencionado en un par de ocasiones, que es la envolvente de resistencia de Moore-Coulomb, pues podemos ver qué tan cerca o qué tan lejos están nuestros puntos de la falla. ¿Cómo así? Pues fíjense que yo les entregué también como parte del enunciado del ejercicio que las características o los parámetros de resistencia de este material que estaba en este perfil son 10 kilopascales por un lado y 30 grados por el otro. Entonces conocemos tanto el intercepto de cohesión como el ángulo de resistencia, 10 y 30. Dibujemos eso en este plano y veamos qué nos está dando en términos de estabilidad este problema. Entonces nos está dando que C, que es el intercepto de cohesión, pintémoslo de color rojo, es 10 kilopascales, es decir, esta rayita de aquí. Entonces tracemos una línea que pase por este punto y ahora rotémosla 30 grados y ahí tenemos la que es la que nos representa la resistencia de este material. ¿Mm? ¿Qué nos dice el análisis conjunto de los círculos de Moore y de la envolvente? Pongámosle aquí el nombre, esto es envolvente. Pues el análisis conjunto de estas dos cosas lo que nos está diciendo es, vea, en la medida en la que estos círculos de Moore que le representan el estado de esfuerzos estén lejos de esta envolvente de esfuerzos, usted está en una condición segura. ¿Qué sería una condición insegura? Una condición insegura sería si uno tuviera un estado de esfuerzos en el que el círculo de Moore se hace tangente a la envolvente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nos hacemos tangentes a la envolvente, estamos generando una combinación de esfuerzos cortantes y de esfuerzos normales que nos puede llevar a la falla. Entonces pintémosla de rojo. Este escenario nos estaría diciendo a nosotros, tiene usted falla porque tiene una combinación de esfuerzo normal y de esfuerzo cortante capaz de producir la falla. Fíjense que nosotros con estos tres círculos que acabamos de dibujar estamos lejos de esa condición y en esa medida pues estamos, digamos, en una condición relativamente segura. ¿Mm? Ahora, para poder cuantificar eso, porque nosotros somos ingenieros y no nos basta con saber qué es seguro, nosotros queremos saber qué tan seguro es, pues es que vamos a definir ahorita en unos 3 páginas cuál es el factor de seguridad. Pero bueno, aquí lo que estábamos tratando de hacer era representar esos estados de esfuerzos con círculos de Moore. ¿Qué les recomiendo cuando les toque a ustedes? La recomendación es que para evitar que el dibujo les quede tan saturado como me está quedando aquí a mí, que parece que hay como mucha información y es difícil distinguir exactamente qué es qué, pues lo mejor es para cada punto generar un plano tau sigma y que cada plano solo tenga un círculo. Entonces, con un círculo por plano, pues trabaja uno un poquito más, gasta más papel, gasta más espacio, pero es más fácil interpretar la información que se está generando. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto? Profe, una pregunta. Sí. Como usted dijo, si alguno de los tres círculos que hubiéramos hecho no estuviera como seguro, entonces se dice que el punto que tiene ese círculo es el que es propenso a fallar o... Exactamente, digamos que uno podría pensarlo en términos de factor de seguridad, entonces el punto que tenga una condición tangente a la envolvente de esfuerzos, pues tendrá un factor de seguridad de 1, que es un equilibrio inestable. Y el resto de puntos, por ejemplo, estos 3 que estamos viendo acá, pues seguramente van a tener factores de seguridad mayor a 3. Vale, entonces
Aquí tenemos una primera representación que nos permite entender en términos de estabilidad cómo estamos, pero acá tenemos otra representación que nos va a ser muy útil en esta clase y les va a ser muy útil en la clase que sigue, que es la de aplicaciones geotécnicas, y es que acá vamos a dibujar unos perfiles de esfuerzos. Y esto, pues, de alguna forma les va a servir a ustedes también para interpretar una cosa que vamos a ver justo después de este tema, que son los prismas de esfuerzos. Estos que vamos a ver acá son perfiles, pero los podríamos interpretar también como prismas de esfuerzos, ¿no? Vienen siendo casi que sinónimos en la medida en la que nos representan como la misma información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una convención en la que la presión de poros va a ser representada con líneas de color azul, la magnitud del esfuerzo efectivo en dirección vertical va a ser representada con líneas de color verde y la magnitud del esfuerzo efectivo en dirección horizontal con líneas de color morado. Entonces voy a hacer una cosa para ahorrarme un poquito de trabajo. Voy a traerme estos valores . Los voy a pegar por aquí. Voy a traerme también la presión de poros. Pintemos lo de los colores en que está acá para que sea clara la notación. Esta es presión de poros, este será el esfuerzo efectivo en dirección vertical y este será el esfuerzo efectivo en dirección horizontal. Esto es morado. Pongámosle aquí, esto es sigma X, esto es sigma Z y estos de acá son los valores de presión de poros. Listo. Me faltó una cosa más, ¿no? Porque nosotros queremos representar esta variación con respecto a la profundidad, entonces traigamos los valores de profundidad también. Es 1, 2 y 3 metros. Tenía que copiarlos, pues podía. Listo. Bajemos esto un poco para que no vaya a estorbar. Bueno, entonces planteamos aquí una línea que nos indique dónde va el punto A, otra línea que nos indique dónde va el punto B y una última línea que nos indique dónde va el punto C. Ajustemos esto, eso. Bajémosle el espesor un poco para que no quede tan exagerado, pongámoslo a trazos. Listo. Entonces ahí ya tenemos las tres líneas que nos indican las profundidades de los puntos que estamos analizando. Empecemos con la presión de poros, que es tal vez más fácil. ¿Qué nos está diciendo? Para el punto A, la presión de poros nos dio 0 kilopascales. Para el punto B, que está a 2 metros, la presión de poros nos dio 4.91 kilopascales. Eso es 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4... Una cosa como por aquí. Y luego nos está diciendo para el punto C, la presión de poros dio 14.72 kilopascales. Entonces es en esta línea que nos indica la profundidad del punto C, 12, 14, 14.72 por aquí. ¿Qué tenemos? Esto quedó como chueco. Si yo hubiera hecho el dibujo a escala, que debería, pero me demoro mucho, nos habría dado una línea perfectamente recta. ¿Será que es que mi escala arriba está mal? No, parece que está bien. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, está bien. Listo. Entonces por acá está la presión de poros del punto C, por acá está la presión de poros del punto B, por acá está la presión de poros del punto A, y fíjense que esta línea cae, o se puede representar mejor, este perfil se puede representar con una sola línea que es recta, no tiene quiebres. A esto le llamamos nosotros
distribución hidrostática. ¿Por qué le llamamos distribución hidrostática? Porque el agua está quieta, es decir, no hay flujo. Y esto es una condición bien importante, porque cuando hay flujo, ya la distribución va a cambiar. Vamos a tener que hacer consideraciones diferentes a la hora de calcular la presión de poros. Bueno, entonces pongámosle aquí, esto es un caso particular. ¿Qué tenemos después? Nos están diciendo el esfuerzo efectivo en dirección vertical que vamos a pintar de este color verde es 18.7 para el punto A. Entonces pongamos 18.7 para el punto A. Esto es sigma z para el punto A. Para el punto B es 32.94. Nos está dando una cosa como por aquí. Ay, caramba. Creo que cometí un error, pero ya lo confirmamos. Listo. Y sigma z para el punto C nos está dando 42.8 kilopascales. Entonces pintémoslo como por aquí. Bueno, les estoy diciendo que cometí un error y parece que sí, y me disculpo porque, bueno, para entenderlo es mejor ver el dibujo. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Tenemos que la presión de poros del punto A es 0 y tenemos que la presión de poros del punto B ya es 4.91. Entonces hay una variación entre este punto y este punto. Pero si ustedes ponen un punto aquí, justo por encima del nivel freático, a este punto llamémoslo punto J, en este punto J, la presión de poros va a seguir siendo 0 kilopascales. ¿Por qué? Porque sigue estando en una zona en la que la saturación es menor a 1.0 o menor al 100%. Entonces ahí está mi error, porque esta distribución hidrostática que estábamos viendo no arranca desde este punto en el que yo lo planteé. Voy a borrar esto. Esa distribución hidrostática arranca desde el punto en el que tenemos nosotros el nivel freático, que es acá. Fíjense que el nivel freático arranca a 1.5 metros de profundidad con respecto a la superficie. Entonces nosotros tendríamos que poner a esta profundidad del nivel freático. Aquí tenemos nuestro flotador y nuestras 3 lineecitas. Y a partir de aquí es que empieza a crecer la presión de poros con distribución hidrostática. Entonces corrijo. Para el punto B nos tiene que estar dando 4.91, es decir, una cosa como por aquí, y para el punto C nos tiene que estar dando 14.72, es decir, una cosa como por acá. Fíjense que aquí los 3 puntos sí nos caen sobre una línea recta, que era lo que no me estaba dando ahorita, y que por solucionarlo rápido cometí una imprecisión. Entonces es 0 aquí, 4.91 acá, y 14.72 acá. Me disculpan ahí por ese lapsus tan incómodo. Pongamos esto a trazos para que no genere ambigüedades y pongámoslo con línea discontinua. Entonces aquí está nivel freático. Bueno, ¿qué estamos viendo nosotros por acá? Vamos a tener que el esfuerzo efectivo depende de la profundidad con respecto a la superficie, ¿no? Entonces, si estamos en la superficie, es decir, si estamos en z igual a 0, pues vamos a tener que el esfuerzo en z va a ser 0. Y entonces podemos decir nosotros, bueno, de aquí hasta aquí viene una línea, de acá hasta acá viene otra línea. Fíjense que aquí tenemos una tendencia y por acá tenemos otra tendencia, es decir, la pendiente de esta línea es diferente a la pendiente de esta línea y esa ya es una observación importante. Ahora,
¿Qué es lo que nos está controlando a nosotros la pendiente de esta línea? Pues básicamente lo que nos lo está controlando es el peso unitario total, ¿m? Y nos lo está controlando el hecho de que no hay saturación igual al 100%. Es decir, este esfuerzo efectivo está saliendo de la resta entre el esfuerzo total y una presión de poros, pero como esto es diferente a 1, nos está dando que esta presión de poros es 0. Ahora, ¿qué hay acá? Este valor surge de la diferencia de un esfuerzo total y una presión de poros, pero esta presión de poros ya es diferente a 0. ¿Por qué es diferente a 0? Porque tenemos que la saturación, en la medida en la que estamos por debajo del nivel freático, es igual a 1.0. ¿Dónde cambia entonces la pendiente? Pues la pendiente vendrá creciendo de esta misma forma hasta este punto, que es donde empieza el nivel freático, y tendrá que subir aquí hasta este punto, que es donde tenemos el nivel freático. Aquí estoy haciendo una chambonada, pero es de nuevo porque no dibujé a escala. Listo. Entonces fíjense que en este punto hay un quiebre. Este quiebre es responsabilidad de este nivel freático que tenemos nosotros aquí. Entonces, este quiebre marca un cambio en la pendiente. ¿Cómo lo vemos nosotros este quiebre acá en el círculo de Moore? Pues fíjense que este primer círculo está más lejos de este segundo círculo de lo que este segundo círculo está del tercero. Eso no sonó muy claro, pero por favor analícenlo y fíjense cómo este primer círculo está relativamente alejado de los otros dos, mientras que estos dos están relativamente cerca entre sí. Más o menos eso es lo que está generando el nivel freático. Y cuando lo veamos en términos de factores de seguridad, pues lo van a entender un poquito mejor. Pero bueno, completemos lo que habíamos propuesto dibujando el esfuerzo efectivo en dirección horizontal, que en este caso será 9.35 para el primer punto. Ese 9.35 nos dará como una cosa por aquí. 16.47 para el segundo punto. 12, 14 y 16 por aquí como el 47. Y 21.4 para el tercero. Eso nos da una cosa como por acá. ¿Qué tenemos en este caso? De nuevo arrancamos desde cero, porque si no hay suelo por encima del punto, pues no habrá esfuerzo total. Extendemos esta línea hasta que llegamos al nivel freático. Y por acá vamos a tener otra línea que vamos a extender hasta llegar al nivel freático y nos va a dar una cosa de este estilo. Por acá está el esfuerzo efectivo horizontal en el punto C, por acá está el esfuerzo efectivo horizontal en el punto B y por acá está el esfuerzo efectivo horizontal en el punto A. De nuevo, fíjense que aquí en el nivel freático se nos está generando un quiebre. Listo. Bien. ¿Tienen preguntas de esta representación? No, pero Bien. Acá hagamos una nota también. En la medida en la que tenemos un suelo que no está cargado, pongamos esta nota de color negro, pongámosle aquí, suelo sin cargas externas, estas líneas o estas distribuciones, estos perfiles, siguen una distribución geostática. Bien.
¿Podemos pasar a la siguiente página? Profe, el quiebre, ¿qué es lo que significa? Es que se me fue el internet. Ya. Digamos que fundamentalmente el quiebre lo que nos está indicando es que aquí está el nivel freático y este nivel freático lo que está haciendo es cambiarnos la forma en la que se desarrolla el estado de esfuerzos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que esta presión de poros lo que hace es restarle al esfuerzo total para llegar a un esfuerzo efectivo y restarle acá un esfuerzo total para llegar a un esfuerzo efectivo, pues lo que nos da a nosotros es que los esfuerzos efectivos van a tener una tasa de crecimiento menor. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que la tasa de crecimiento de los esfuerzos efectivos sea menor? Pues lo que nos va a decir básicamente eso es que nos vamos a mover menos hacia la derecha en este plano. Fíjese que si usted se moviera mucho hacia la derecha estaría más lejos de la envolvente, pero si estamos aquí más hacia la izquierda, más cercanos al cero, estamos más cerca a la envolvente. Básicamente, entonces lo que quiere decir eso es que el hecho de tener un nivel freático nos controla el estado de esfuerzos y nos vuelve el perfil un poco menos estable. Y lo vamos a ver con factores de seguridad. Bueno, entonces pasemos acá. Voy a hacer aquí una operación rápida. Peguemos esto aquí. Listo. Entonces, hablemos de el factor de seguridad básico. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de factores de seguridad. Eso debe ser el pan de todos los días. Básicamente, un factor de seguridad lo que está haciendo es comparar unas fuerzas o unos momentos o unas acciones resistentes. Profe, ¿será que por favor te puedes devolver un segundito? Ya, listo, gracias, profe. Bien. ¿Alguien necesita que regresemos a la página anterior? Bueno. Entonces, como les decía, un factor de seguridad es básicamente la relación entre unas acciones, fuerzas o momentos resistentes y unas acciones, fuerzas o momentos que podríamos llamar nosotros movilizantes o actuantes. ¿Mm? Movilizantes en la medida en la que van a generar una acción que podría llegar a generar inestabilidad. Y actuantes en la medida en la que son los que están actuando en el instante que analizamos. Pongámosle aquí en el instante de análisis. Ahora, acá en mecánica de suelos y en aplicaciones geotécnicas y en general en geotecnia, vamos a hablar nosotros de dos tipos de factores de seguridad. Habrá unos factores de seguridad básicos y habrá unos factores de seguridad, regálenme un segundo, me acuerdo de la palabra, indirectos. Entonces, en estos factores de seguridad básicos, nosotros lo que vamos a comparar es esfuerzos cortantes. Entonces, nosotros vamos a comparar la resistencia al esfuerzo cortante que tiene nuestro material sobre los esfuerzos cortantes que efectivamente están actuando. Y serán factores de seguridad indirectos todos los que no involucren esfuerzos cortantes. Entonces serán en los que hablemos de fuerzas resistentes o momentos resistentes, pongámoslo aquí, o momentos
sobre fuerzas resistentes o momentos resistentes. Si ustedes quieren entender un poquito mejor esto, pues pueden consultar, por ejemplo, la norma NSR. La norma NSR 10 en su capítulo H, que es el capítulo dedicado a cimentaciones, habla de esto. Entonces dice, vea, usted va a tener unos factores de seguridad básicos en los que va a comparar lo que se puede ver en este plano sigma tau, y va a tener unos factores de seguridad indirectos en los que ya va a tener en cuenta el análisis de un sistema de fuerzas más grande. No solamente los esfuerzos cortantes que están actuando, sino también todas las fuerzas externas y todas las fuerzas internas que hacen parte de una edificación. Entonces, por ejemplo, seguramente ustedes habrán escuchado hablar o mencionar de capacidad portante. La capacidad portante es un factor de seguridad indirecto en la medida en la que no evalúa directamente los factores de seguridad en términos de esfuerzos cortantes, sino que involucra otros factores. Y lo mismo pues tendremos nosotros en términos de los factores de seguridad que se utilizan para evaluar estructuras de contención. En general, la mayoría de factores de seguridad con los que se trabaja en términos de diseño son indirectos, pero hoy vamos a hablar de los factores de seguridad básicos. Entonces, un factor de seguridad básico nos va a permitir a nosotros evaluar punto a punto un factor de seguridad indirecto nos va a permitir evaluar estructuras construidas, pues, o edificaciones, o cosas que nosotros queramos hacer y queremos evaluar el comportamiento de una forma global. Estos factores de seguridad básicos nos van a dar información puntual, como les estoy diciendo. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? Nos vamos a basar en dos cosas. La primera cosa va a ser el estado inicial de esfuerzos. De cada punto. Este estado inicial de esfuerzos es lo que nosotros acabamos de calcular en esta clase y en la anterior. Aquí estábamos representando el estado inicial de esfuerzos de 3 puntos. De este punto de color verde, de este punto de color morado y de este punto de color naranja, que nos estaban representando el punto A, B y C. Entonces, a esto que tenemos acá, de ahora en adelante lo vamos a conocer como el estado inicial de esfuerzos. Y este estado inicial de esfuerzos, por lo menos en el contexto en el que nos vamos a mover en estas clases, pues es un estado inicial de esfuerzos geostático, que era lo que estábamos planteando acá. Es una distribución geostática y nos está representando el estado inicial de esfuerzos, y de ahora en adelante vamos a hablar de estado inicial de esfuerzos con esta sigla E y E. Este será estado inicial de esfuerzos. Entonces pongámosle acá E y E. Es decir, sigma X y sigma Z. La segunda cosa que vamos a evaluar o que vamos a tener en cuenta en este factor de seguridad, pues va a ser la envolvente de Mohr-Coulomb. ¿Por qué? Pues porque este estado inicial de esfuerzos lo que nos va a indicar a nosotros es los esfuerzos cortantes actuantes. Esta ecuación que es la envolvente de Mohr-Coulomb nos va a hablar a nosotros de los esfuerzos cortantes resistentes.
¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer la comparación entre los actuantes y los resistentes y de ahí es que vamos a sacar este factor de seguridad básico. Ahora, vamos a ver que por la forma en la que podemos trabajar, es un poquito más sencillo trabajar no en términos directamente de estos esfuerzos cortantes, sino en términos de unos ángulos movilizados, pero ya lo vamos a ver. Entonces lo vamos a ver acá en este dibujo. ¿Qué tenemos nosotros en este dibujo? Permítanme hago acá una cosa para complementar este dibujo. Bueno, entonces fíjense que me traje solo dos puntos, el punto A y el punto C. ¿Qué vamos a ver? Vamos a apuntar a calcularle el factor de seguridad a este punto A y a calcularle el factor de seguridad a este punto C. Entonces pintemos esto todo del mismo color, esto será de color verde, esto será de color naranja. Listo. ¿Qué vamos a decir nosotros? La falla, que es el escenario que nosotros queremos evaluar, se produce, como dijimos en la clase pasada, por la combinación de un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Aquí tenemos una construcción que nos está mostrando a nosotros cuál es el máximo esfuerzo cortante que está actuando en este estado de esfuerzos que nos representa el punto de color verde. ¿Cuál sería? Pues sería este pico de acá. Lo mismo tenemos para el punto C. Pero este máximo esfuerzo cortante no será el que nos va a producir a nosotros la falla. ¿Cuál sería el que nos va a producir a nosotros la falla? Pues hagamos aquí un ejercicio. Si nosotros quisiéramos que este punto C fallase, pues lo que tendríamos que hacer es empezar a incrementar este círculo de Moore, incrementarlo, 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 hasta que falle. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Este punto nos estaría indicando cuáles son los esfuerzos que harían fallar al punto C. ¿Cuáles son esos esfuerzos? Pues fíjense, aquí tenemos un tau y un sigma. Estos tau y sigma efectivo serían los que podrían llevar nuestro punto a la falla. ¿Qué tienen en común este círculo interior y este círculo exterior? Pues lo que tienen en común el círculo interior y el círculo exterior es que ambos tienen el mismo centro. Entonces pintemos este círculo exterior con líneas a trazos para que quede claro que lo que estamos planteando ahí es un escenario de alguna forma hipotético. Y pongámosle aquí este círculo y este círculo tienen el mismo centro. ¿Por qué tienen el mismo centro? Pues nosotros hacemos que tengan el mismo centro porque queremos representar cuáles serían los esfuerzos que nos podrían llevar a la falla a este punto C. Y entonces para llevarlo a la falla, pues tenemos que conservar nuestro centro para seguir de alguna forma representando el mismo punto, pero empezar a generar un incremento en el esfuerzo cortante y en los esfuerzos normales para llevar el punto a la falla. ¿Qué vamos a decir entonces? Este punto C que tenemos nosotros aquí tiene un phi
movilizado. ¿Mm? Este phi movilizado es el actuante. Entonces, actualmente en la condición que está nuestro punto, está movilizando esta inclinación de toda la que tiene disponible. ¿Mm? ¿Qué vamos a decir entonces? El factor de seguridad en este plano sigma tau va a surgir de la comparación entre la tangente del phi resistente, que es este que tenemos acá de color rojo, pongámosle acá phi resistente, y el phi que estamos pintando acá como phi movilizado. ¿Mm? Este será un factor de seguridad básico. ¿Por qué no lo dejamos en términos de esfuerzos cortantes? Pues porque no es fácil, a partir de esfuerzos cortantes, describir el proceso completo, ¿no? Porque la combinación de falla es la que se produce cuando hay un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Si nosotros evaluamos solo esfuerzos cortantes, pues vamos a cometer alguna imprecisión en la medida en la que nos tocaría escoger un esfuerzo cortante arbitrariamente. ¿Cuál podría ser? Pues tendríamos que decir, por ejemplo, no, el máximo esfuerzo cortante de aquí y lo comparamos con el esfuerzo cortante que hay por acá. No es que eso esté mal, eso estaría bien, pero estaríamos cometiendo una especie de imprecisión porque no estaríamos representando exactamente el par de esfuerzos que nos va a generar la falla, como sí lo podemos hacer con esta construcción que estamos planteando aquí. ¿Mm? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de esta construcción que estamos planteando aquí, vamos a construir un par de triángulos. ¿Cuáles son ese par de triángulos? Vamos a decir, este punto que tenemos por acá, al que vamos a llamar S, nos representa el centro del círculo de Moore. Fíjense que ese centro del círculo pues, nos está representando tanto la línea continua como la línea que está a trazos. Y vamos a decir otra cosa. El punto S se puede unir con estos dos puntos que estamos planteando nosotros como puntos de falla. Pongámosle a este punto F y a este punto pongámosle punto J. Entonces, si nosotros trazamos una línea entre el centro y el punto F, vamos a obtener este triángulo de acá que se está formando con este punto 0. Y si trazamos una línea aquí, pues se va a formar este otro triángulo entre el punto S, J y O. Pongámosle aquí esta línea de trazos también para que quede un poquito más ilustrativo. Listo. Entonces, ¿qué le podemos hacer a esta cosa para que quede más clara? Yo creo que me voy a pasar un poquito al siguiente tablero. Permítanme, hago acá una modificación. Listo, entonces hagamos aquí una cosa. Voy a trazar el triángulo aquí tenemos un triángulo. Voy a trazar el otro triángulo. Listo. Entonces tenemos los dos triángulos por acá. Ah, pero esto me quedó incompleto. Listo, ahí tenemos los dos triángulos. Coloreemos esto para que quede un poquito más ilustrativo. No, pero no se ve bien. Pintemos este y el otro lo dejamos.
Listo. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos que ambos triángulos están arrancando desde el punto que llamamos nosotros O. Este triángulo que está a trazos está llegando hasta el punto F. Este triángulo que está relleno está llegando hasta el punto J. Okay, ¿por qué no me está escribiendo bien la J? Listo. ¿Qué particularidad tienen estos dos triángulos? Fíjense que si nosotros nos acercamos acá, estamos viendo que este triángulo genera aquí un ángulo rectángulo y este triángulo genera acá un ángulo rectángulo. Ambos triángulos están llegando hasta el centro del círculo de Moore. Listo. ¿Y qué tenemos? Esta distancia que se está formando desde aquí hasta acá es el radio del círculo de Moore actual. Y esta distancia que se está formando entre el punto S y el punto F es de alguna forma el máximo radio que se podría desarrollar. Este máximo radio, recuérdenlo, es el que llevaría al punto a la falla. Entonces, con esta línea de trazos estamos representando el máximo círculo de Moore que podría generarse para este punto C, y con esta línea o con este triángulo relleno estamos viendo lo que efectivamente hay en el estado inicial de esfuerzos. Listo. Entonces dejemos esta construcción aquí y regresemos un segundito al dibujo. ¿Qué tenemos? Este punto S, podemos decir nosotros que tiene una distancia S desde el origen, es decir, desde este cero real de los ejes, del eje de los esfuerzos efectivos, nos va a dar una distancia que vamos a llamar S. Ahora, desde este punto que podríamos llamar falso origen, hasta este que es el origen real, lo voy a quitar esto de aquí para que no se confunda, pues hay también una distancia, ¿no? Esta distancia podríamos llamarle por ahora la distancia X. ¿Cómo podemos calcular nosotros esa distancia X? Hagámosle una nota por aquí. Para calcular X, vamos a utilizar este pedacito que tenemos por acá de la representación. Entonces permítanme, copio esto aquí, vamos a copiar el eje, copio este eje, bueno, llevémoslo. Peguémoslo por acá. Solo necesitamos hasta aquí. Borremos esto. Solo necesitamos como hasta aquí. Borremos esto. ¿Qué queremos encontrar? Pues estamos diciendo que la distancia X es esta distancia que hay entre este punto y el origen. A esta distancia la estamos llamando X. ¿Qué conocemos nosotros? De esto nosotros conocemos en primera instancia, esta línea también está muy larga. Nosotros sabemos primero que todo cuál es la inclinación que tiene esta línea, que es el ángulo de resistencia de nuestro material, que en este caso son 30 grados, y también sabemos en dónde está cortando esta línea el eje vertical, que es el intercepto de cohesión, que es 10 kilopascales. ¿Qué vamos a decir nosotros? Si a este triángulo que se está formando acá, que aquí tiene phi, le sacamos la tangente, y esto pintémoslo de negro,
podemos decir la tangente del ángulo φ es igual a esta distancia C dividido esta distancia X. Es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué estamos buscando nosotros? Nosotros estamos buscando esta distancia X. Entonces vamos a tener que X es igual a C sobre tangente del ángulo de resistencia, y esto es lo mismo que tener C por cotangente de φ. Listo. ¿Qué estábamos viendo acá? Esta distancia X. Entonces esto es C por cotangente de φ. Bien, ¿por qué me sirve a mí conocer esta distancia C por cotangente de φ? Pues porque fíjense que ya conociendo esa distancia yo puedo decir la distancia que hay entre este punto O que hemos planteado acá y este que es el centro de nuestros círculos de Moore es C por cotangente de φ más esta distancia que hay entre el origen real y el centro de nuestro círculo de Moore, a la que llamamos S. Bien, conocemos esta distancia horizontal. Ahora, a este radio del círculo de Moore que está actuando lo vamos a llamar T actuante. Entonces pongámosle acá una nota. De ahora en adelante, me voy a acercar un poco porque escribir así lejos es duro. Vamos a llamar T al radio del círculo de Moore. Bueno, entonces sabemos que este será el T actuante y este será el T de falla. Listo. Fíjense que este triángulo de acá, que está a trazos, pongámosle aquí esta medida. Esto ya lo habíamos visto en el otro tablero, solo que ya está muy lleno hacia allá. Este nos está indicando a nosotros el φ, que podríamos llamar resistente o simplemente φ, y a este que tenemos por acá, lo podríamos llamar, lo hago para que se note eso, φ actuante. ¿A qué estamos apuntando nosotros? Ah, pero yo lo voy a llamar ahora movilizante, hoy estoy todo indeciso. Movilizante. ¿A qué estamos apuntando nosotros? A hacer la comparación entre este de color rojo y este de color naranja que tenemos por acá. ¿Qué quiero entonces? Determinar este phi movilizante o movilizado, que es el de color naranja. ¿Cómo podemos determinar nosotros eso? Pues podemos decir, la tangente, por ejemplo, de phi movilizado va a ser el radio del círculo de Moore actuante dividido entre C por cotangente de phi más S. Listo. Me voy a quedar aquí a medio tablero y me voy a llevar esto. Bien. Si decimos entonces nosotros tangente a la menos 1 del T actuante dividido C por cotangente de phi más S, esto pintémoslo de color negro,
nos va a estar dando igual a el phi movilizado. ¿Mm? Y si conocemos el phi movilizado, ya podemos calcular el factor de seguridad. ¿Por qué? Pues porque ya podríamos decir nosotros, factor de seguridad básico en el plano sigma tau nos está dando a nosotros tangente del ángulo de resistencia de nuestro material sobre, aquí sí estoy diciendo verdades, aquí cometí un error. ¿Cuál es el error? Yo les dije, este que tenemos acá es un ángulo recto. Si yo le quiero sacar la tangente a este ángulo movilizado, tendría que comparar este cateto y este cateto. Pero yo lo que estoy haciendo es comparar este cateto con este cateto de acá. En realidad ya aquí lo que tengo que hacer es el seno. Mil disculpas. Qué torpeza, ¿no? Seno y seno. Bueno, por lo menos me di cuenta. Bien. Y entonces acá lo que vamos a tener es tangente de seno a la menos 1 del T actuante, que es el radio del círculo de Mohr que está representándonos nuestro estado actual de esfuerzos o nuestro estado inicial de esfuerzos, por cotangente de phi más S. Cierro aquí, hagamos esto más explícito poniéndole una llave cuadrada. Y entonces fíjense que aquí estamos definiendo el factor de seguridad para el plano sigma tau, con el que podríamos calcular los factores de seguridad para los 3 puntos que estábamos trabajando. Y lo único que nos falta determinar es este centro del círculo de Mohr y este radio del círculo de Mohr. ¿Cómo podemos calcular nosotros esas dos cosas? Pues bueno, planteemos aquí una división y hablemos de eso. ¿Cómo calcular el centro y el radio del círculo de Mohr? Entonces hagamos aquí un ejemplo pequeñito. Tenemos que esto es sigma efectivo, tenemos que esto es tau. Entonces ya conocemos cuál es el círculo de Mohr. Partamos de un ejemplo un poquito más complejo del que tenemos. Digamos que conocemos este punto del círculo de Mohr. Sabemos nosotros cuál es un sigma V y cuál es un tau VU. Ahora, queremos saber cuál es este centro, cuál es la magnitud de este centro y queremos conocer cuál es la magnitud de un radio T. Listo. ¿Cómo podríamos hacerlo fácilmente? Pues fíjense que si ustedes conocen este punto, por la forma en la que trabajamos nosotros siempre, tienen que conocer otro punto, porque yo les dije, para poder construir el círculo de Mohr, tienen que conocer al menos 2 puntos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Este punto, seguramente uno le conoce el punto opuesto. El punto opuesto está por acá. Vea, pues nos está dejando. Siempre nosotros conocemos este punto y este punto que son los horizontales y los verticales. Pero como eso es muy fácil y no nos va a dar la respuesta general, pues yo les estoy planteando unos puntos que no estén ahí. Entonces, por acá tendríamos un sigma U y un tau UV. Listo. Para conocer el centro del círculo, fíjense, es relativamente fácil
uno lo que puede hacer es sacar el promedio de estos dos esfuerzos. El esfuerzo normal en esta dirección y el esfuerzo normal en esta dirección, si ustedes le sacan el promedio, les va a dar esta distancia de aquí a la que llamamos S. Esa fórmula se cumple para cualquier caso. Entonces, si ustedes tienen un esfuerzo por aquí y un esfuerzo por acá, los promedian y eso les está dando el centro del círculo de Moore. Eso es bárbaro. Entonces, tendríamos aquí sigma U más sigma V dividido entre 2 y pues eso ya les está dando el centro. Siempre se cumple. Y el radio, ¿cómo lo podemos sacar? Pues el radio es esta distancia que tenemos entre el centro y este punto que hay por acá. A ese le podemos llamar radio también. Pongámoslo así. Listo. Entonces, ¿qué podríamos construir nosotros aquí para determinar este radio? Pues construyamos este triangulito. Pintémoslo para que sea claro que estamos trabajando con ese triángulo. Vea, pues pinte. No pintó. Píntelo. No pintó. Regálenme un segundo. Ya, pues. Casi que no. Listo. Entonces vamos a trabajar con este triangulito que se está formando acá. Me lo voy a traer para acá para que sea más claro y no sobrecargar tanto de información ese dibujo. ¿Qué conocemos de este triángulo? La altura que tiene por aquí es este esfuerzo cortante que estamos viendo, tau VU. La distancia que tenemos nosotros acá va a ser fíjense que aquí lo que nos está diciendo el círculo de Moore es que el esfuerzo normal es sigma b, entonces esta distancia que hay entre los dos puntos, entre el centro y sigma b, será sigma v menos s. Entonces conocemos este triángulo de acá. ¿Qué podemos decir? Pues aquí como lo que estamos buscando es este radio, que es la distancia que se forma entre el centro y el punto que conocemos, pues podemos sacarlo por Pitágoras diciendo la raíz cuadrada de el esfuerzo cortante VU al cuadrado más la resta entre sigma B y S al cuadrado. Cerramos esta raíz y esto nos está dando a nosotros T. Listo. Esto seguramente ustedes ya lo habían visto antes. Sí, ustedes ya conocen el círculo de Moore, pero bueno. Esta fórmula que estamos planteando aquí va a ser la fórmula que ustedes van a poder utilizar para cualquier escenario en el que necesiten calcular un radio de un círculo de Moore y es muy útil presentarla siempre de esta forma. Hay una forma que es un poquito más sencilla y para ahorrarme unos minutos podríamos haberla utilizado hoy, pero me parece que esa forma que es más sencilla se presta para algunas ambigüedades. Entonces, mejor trabajemos siempre con esta. De nuevo, se me acabó el espacio. Ya vuelvo al tablero en el que estábamos, no se preocupen, pero me voy a hacer un espacio por aquí. Planteemos aquí una división. Entonces, ¿qué características tiene este punto que yo estoy planteando acá? Pues seguramente lo que estábamos viendo ahí era un punto que tiene una rotación
en el que ustedes tienen aquí que está actuando sigma B, en el que tienen que por acá está actuando sigma U, por aquí está actuando un esfuerzo cortante tau VU y por acá está actuando un esfuerzo cortante tau UV. Eso era lo que estábamos planteando ahí. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro caso? En nuestro caso lo que estamos representando es que hay un sigma Z y hay un sigma X y no tenemos esfuerzos cortantes porque el terreno es horizontal. Eso lo habíamos discutido en la clase anterior. Entonces tau XZ va a ser igual a 0 y tau ZX va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo le vamos a calcular nosotros el centro a los círculos de Mohr de los puntos que estamos analizando? Pues el centro será simplemente la suma entre este y este, que son los esfuerzos normales, sobre 2. Eso se cumple siempre. Siempre vamos a promediar los dos esfuerzos normales. Entonces va a ser sigma X más sigma Z sobre 2. ¿Cómo vamos a sacar el radio? Pues el radio que dijimos va a ser tau XZ al cuadrado, sabemos que esto es 0, más sigma Z menos S al cuadrado. Listo. ¿Qué nos está dando esto? Pues nos está dando que es raíz cuadrada de sigma Z menos S al cuadrado y esto va en raíz cuadrada. ¿Qué podemos hacer? Pues se va esta raíz cuadrada con este cuadrado y nos está dando que T es sigma Z menos S. ¿Qué sabemos nosotros de S? Pues será sigma Z menos sigma X medios menos sigma Z medios. Aquí lo que estoy haciendo es escribir esta ecuación por partes para que sea un poquito más fácil de interpretar. ¿Qué nos da esto como resultado? Que el radio del círculo de Mohr va a ser sigma Z menos sigma X sobre 2. Esta es la fórmula que yo les digo que es un poquito más fácil y que me habría ahorrado a mí unos 5 minutos si se las presento directamente, pero me parece que es más efectivo trabajar siempre con esta de acá para no ir a cometer errores. Entonces, esta nos va a funcionar para hoy porque tenemos una bonita casualidad y es que no hay esfuerzos cortantes. Cuando haya esfuerzos cortantes les toca trabajar con esta que hay por acá. Entonces, tenemos nosotros para el punto A, para el punto B y para el punto C un esfuerzo normal en X, un esfuerzo normal en Z y con esos dos podemos calcular un centro del círculo de Mohr, podemos calcular un radio del círculo de Mohr y con esas dos cosas vamos a calcular un factor de seguridad. Listo. Bien. ¿Me dicen por favor cuánto nos había dado sigma X para el punto A? Nueve punto 9.35. Sigma Z para el punto A. 18.7, ¿cierto? 18.7, perfecto. Entonces, S, que será el centro del círculo de Mohr para el punto A, será 18.7 kilopascales más 9.35 kilopascales sobre 2. Y mientras ustedes me ayudan con esta operación, vamos planteando la siguiente, que es el radio del círculo de Mohr del punto A será 18.7 menos 9.35 sobre 2. Y entonces vamos planteando el factor de seguridad en sigma tau, que nos va a dar la tangente del ángulo de resistencia de nuestro suelo
sobre la tangente de seno a la menos 1 del valor que nos va a dar aquí sobre 10 kilopascales, que es nuestro intercepto de cohesión, por cotangente de 30, que es nuestro ángulo de resistencia, más este valor que nos va a dar por acá. ¿Me dicen por favor cuánto da este radio? ¿14 puntos? 14 punto ¿cuánto, perdón? 0,2. 0,2, muchas gracias. ¿Y el radio nos está dando cuánto? 4,68. Muchas gracias. 4.68 kilopascales. Esto pintémoslo de otro color para que... Listo. Entonces aquí será 4.68 kilopascales. Fíjense que es este valor que tenemos acá, más 14.02 kilopascales, que es este valor que tenemos por acá. Cierro mi paréntesis redondo, cierro mi llave cuadrada, y ahí ya tenemos la formulación para calcular el factor de seguridad para ese punto A. ¿Me dicen por favor cuánto da? Me dio 110.40. ¿Estás segura que la calculadora está en grados? Sí, pero déjame revisar. ¿Alguien más tiene otro valor? Por ahora vamos en 110.40. Ahí me dio 3.82. Ese sí me suena. 3.82. ¿Por qué no me sonaba el 110? Pues porque fíjense que lo que estamos haciendo nosotros es comparar esta distancia de esta línea trazos con esta distancia que nos está delimitando este polígono que está transparente. Entonces, pues aquí tendremos más o menos el doble o el triple de la distancia, pero definitivamente no vamos a tener 110 veces esa distancia. Tendría que ser un circulito muy pequeñito este que está con la línea completa y uno muy grandote este que está con la línea trazos. Entonces, digamos que esa es una buena práctica, ¿no? Pensar más o menos de qué orden debería ser el factor de seguridad que uno va a obtener para poder detectar posibles inconsistencias. Una inconsistencia muy frecuente es esa que yo le mencioné a su compañera. Uno a veces deja la calculadora en radianes, tiene que hacer el cálculo en grados y se mete ahí en problemas. Bueno, entonces,
Se me acabó el tablero una vez más. Yo creo que esto que iba a ponerles acá de estática de fluidos toca dejarlo para la próxima semana. Bueno, de hecho nos conviene para no dejar temas sueltos en la semana de reflexión. Hagamos entonces una cosa. Les voy a dejar como quiz. ¿En qué quiz vamos? ¿Como en el 4 ya? Sí, profe, en el 4. Entonces el quiz número 4 será calcular el factor de seguridad para esta representación que estamos utilizando, que es la sigma tau, para los puntos B y C. Fíjense que esto es una cosa bien sencilla. Yo creo que lo pueden alcanzar a hacer hoy mismo, pero para ponerle una fecha para que lo reciba la monitora, pues pongámoslo para de hoy en 8, que es 9 de septiembre. Listo. Y hagamos otra cosa. Y esto ya no será un quiz, sino que va a ser una tarea. Y la tarea va a consistir, permítanme, traigo el dibujo. La tarea va a ser básicamente solucionar el mismo problema y calcular los factores de seguridad una vez más, pero en este caso la idea es que lo hagan sin nivel freático. Entonces pongamos aquí esto, quitemos el nivel freático, quitemos estas cosas de acá. Bien. Entonces el objetivo de la tarea es encontrar los factores de seguridad para los puntos A, B y C si en el mismo problema que resolvimos en clase no hay nivel freático. ¿Qué cambia? Pongámoslo acá. Pues en primera instancia, solo habrá un peso unitario. En segunda instancia, la presión de poros en todos los puntos va a ser 0. Y esos son como los dos principales cambios que ustedes van a encontrar. ¿Qué tienen que hacer entonces? Este peso unitario ya lo conocen, porque ya lo habíamos calculado, la saturación va a ser la misma. Entonces lo que va a ocurrir es que ustedes van a encontrar cómo va a cambiar la magnitud de los esfuerzos efectivos, y en la medida en la que cambian esas magnitudes de los esfuerzos efectivos, van a cambiar los factores de seguridad. Entonces el objetivo de la tarea es que ustedes comprueben lo que yo les dije hace un rato. El hecho de tener un nivel freático alterando la condición de esfuerzos de nuestros puntos cambia la magnitud de los factores de seguridad, reduciéndolos. Este quiz está mal formulado porque yo ya les calculé el punto C, calculen el punto A y el punto B. Listo. Entonces, encontrar los factores de seguridad y comparar con el caso que sí tiene nivel freático. Ese es el objetivo principal de esta tarea. Déjenme ver mi calendario.
Bueno, esto es un poquito irregular porque va a caer en la semana de reflexión, pero tampoco es tan largo. Por favor, esto que sea para el 14 de septiembre. ¿Esto qué tarea sería? ¿Como la tarea 3? ¿2? La 2, profe. Listo, tarea número 2. Bueno, entonces pongámosle otro punto. Tarea número 1 es esto y la tarea número 2 es, ya hemos hablado nosotros mucho de presiones de poros y de qué significan esas presiones de poros y cómo afectan nuestros problemas. Lo que no hemos mencionado en esta clase es cómo medir la presión de poros. ¿Mm? Entonces la segunda parte de esta tarea pues será que ustedes investiguen y respondan esta pregunta que les estoy planteando aquí. ¿Cómo se mide en campo la presión de poros en un perfil de suelos? ¿Preguntas? ¿De este o de cualquier otro tema? Sí, profe, es que en el quiz colocaste que hallar, pues calcular A y B, pero no acabamos de calcular el A. No, este era el C. Porque estábamos trabajando con este círculo que era de color naranja y el círculo de color naranja era este que estaba por acá. Entonces quedaron faltando el de color morado y el de color verde. Ah, ok, gracias. Sí, punto C. Profe, el taller que es para el martes lo subimos también a los grupos, Sí, pues, de esos. sí, señor. Vale. Bueno, entonces, si no hay otras preguntas, dejemos hasta aquí por hoy para no dejar los temas o el tema que me falta iniciado. Muchas gracias por venir y nos vemos el martes en el parcial. Profe, ¿tú das las 3 horas para hacer el parcial? Sí, sí. De hecho, les voy a dar un poquito más por si tienen problemas, pero sí. Dale, gracias. Ujú. Bueno, entonces nos vemos ese día. Profe, ¿puedes moverte un poquito a la izquierda, por favor?